Buen día. El día de hoy veremos la segunda parte del módulo 1, Design Thinking aplicado a la innovación educativa. Mi nombre es Cintia Olivera. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre cómo podemos aplicar Design Thinking en la educación y además de ello, cómo podemos usar para innovar y crear innovación. Pero, ¿nos hemos puesto a reflexionar sobre qué sabemos del alumno de hoy? Recordemos que el entorno cambió y no solamente ha cambiado para nosotros, los docentes o los capacitadores, también ha cambiado para el alumno y es importante reflexionar en ello. Nos hemos puesto a pensar entonces, ¿cómo ha cambiado el modelo educativo? Si todo cambió, ¿hemos cambiado nosotros? ¿Qué conocemos tanto del alumno de hoy? ¿Sabemos, por ejemplo, qué recursos tiene? ¿Sabemos si cuenta con una laptop o una PC? ¿Si cuenta con un móvil para hacer la capacitación o las clases? ¿Sabemos qué tan adaptado está a los medios tecnológicos? ¿Sabemos, por ejemplo, si tiene un espacio adecuado para poder recibir las clases? ¿Sabemos, por ejemplo, también si es que comparte los dispositivos con alguna otra persona dentro de su hogar? Es importante saber todo ello y preguntárnoslo y preguntarlo. Por eso es que Design Thinking es tan importante. ¿Cómo lo podemos aplicar? Recordemos que Design Thinking nos ayudará a fomentar la innovación y a asumir riesgos. Esto es muy importante, puesto que a no muchos de nosotros nos gustan los riesgos. De hecho, la palabra riesgo está integrada o asumida a algo negativo. Pero recordemos que no todos los riesgos son malos. Al contrario, generan oportunidades de crecimiento. Nos mueve desde nuestro status quo para podernos llevar a un siguiente nivel. Nivel que quizás ni siquiera teníamos en mente, ni siquiera teníamos idea de que podría existir. Pero si no lo vivimos, no lo podemos hacer. Nosotros no imaginábamos, por ejemplo, estar en este entorno educativo virtual. Ya era una realidad en otros contextos. Hemos recibido ya capacitaciones virtuales años anteriores, pero estoy segura que no todos aceptábamos el entorno virtual o las clases online de la misma manera en las que lo aceptamos ahora. Y eso por dos cosas, el contexto y también el cambio de mentalidad. Nosotros hemos asumido que existe riesgo de contagio o de salida y no estamos dispuestos a asumirlo, pero sí estamos dispuestos a asumir el riesgo que podemos nosotros pensar que existe en la educación virtualizada. Por ello es nuestro deber poder llevar la educación a este siguiente nivel. Recordemos que los alumnos asumen los riesgos tanto igual que nosotros. En el segundo punto, recordemos que nosotros debemos preparar a los niños, jóvenes o a los profesionales que capacitamos día a día para el mundo del futuro, no para el mundo del pasado. Design Thinking por eso es tan importante, porque nos ayuda a crear productos o servicios que serán vistos en el futuro. No vamos a innovar, o mejor dicho, no vamos a crear cosas que ya existen, no vamos a crear experiencias que ya existen. Si bien es cierto, la innovación puede basarse en procesos, objetos, productos o servicios que ya existen el día de hoy y mejorar la experiencia, podemos tomar eso como un punto de referencia. Pero Design Thinking nos va a ayudar, nos va a empujar cada vez a ir más allá, a tratar de imaginarnos eso que hoy es inimaginable. Por eso es que este punto trata de construir los servicios, los proyectos, los planes, las acciones del futuro y no del pasado. En el segundo punto, recordemos que los que se gradúan, los niños, ¿sí? Los niños que se gradúan o que están en el kinder hoy se graduarán en el 2026 y que los profesionales que hoy tenemos a nuestro cargo también tendrán un futuro profesional de aquí a 5 años. Con esto queremos decir que Design Thinking siempre piensa en el futuro. Tomamos el contexto presente, claro que sí, pero siempre pensamos en que habrá un futuro en el cual las personas
ya habremos cambiado y necesitaremos nuevas soluciones, porque el consumidor, el cliente siempre está cambiando. Y podemos hablar también de proporcionar la suficiente autonomía. Nosotros como docentes y como capacitadores siempre pensamos en que tanto el participante o el alumno en algún momento no nos va a necesitar. Y esto será una clara prueba de que hemos hecho bien nuestro trabajo. Nosotros somos facilitadores. Ustedes serán facilitadores de esta metodología. Y con ello viene la responsabilidad de poder asumir el rol de liderazgo, no solamente del equipo multidisciplinario que ustedes puedan dirigir, sino el de luego en algún momento ser prescindibles, es decir, que ya no nos necesiten, en este caso, por ejemplo, los que son capacitados por nosotros o los alumnos. Y por último, entender que los resultados que se esperan deben ser progresivos. Si bien es cierto, hay acciones, procesos, productos o servicios que de alguna manera se tienen en cuenta para resultados inmediatos, Design Thinking habla mucho del progreso. Y veremos entonces cómo de una manera progresiva podremos ver los cambios y la evolución en el prototipo, en el MVP, y además también qué cambios podemos hacerle con el testeo. Recordemos que Design Thinking tiene 5 pasos. No se olviden de leer la guía. Entonces, si lo presencial y lo virtual ya sabemos que no es lo mismo, ¿qué hemos hecho nosotros para cambiarlo? Acompáñenme a ver este video. Ustedes lo pueden encontrar en el link de recursos del módulo 1. Recordemos entonces que luego de haber visto el video, nosotros podemos tener un entendimiento de cómo es que no ha cambiado la educación, cómo es que este modelo educativo no ha evolucionado del todo. De hecho, seguimos teniendo las mismas carpetas, de hecho, seguimos teniendo de alguna manera el mismo proceso de educación, donde el docente se pone al frente y habla con los alumnos. Es cierto que también algunos modelos son más flexibles que otros y en algunos casos también ya hemos visto modelos híbridos de educación, es decir, modelos blended, donde estamos, por ejemplo, nosotros en una parte presencial con el alumno y en otra estamos de manera a distancia, de manera online, ya sea en clases sincrónicas o clases asincrónicas grabadas como esta. Sin embargo, la educación, a pesar de que es un servicio que se brinda directamente a los clientes, a los usuarios, y que estos cambian constantemente por el uso no solo de la tecnología, sino también del contexto y la realidad. Háblese del tráfico, de las necesidades, el tiempo, el esfuerzo, el dinero, las barreras geográficas que nos limitan a veces. La educación y la capacitación se ha quedado un poco en el diván, se ha quedado un poco retrasada, y es por eso que en el video nos llama a reflexionar. Esperemos que podamos intercambiar preguntas y respuestas luego. Recuerden también que al finalizar tendremos un cuestionario y que podrán ustedes utilizarlo de manera de evaluación continua. Recordemos entonces que Design Thinking tiene 5 pasos. El primero es la empatía, el segundo la definición, pero la definición no de cualquier texto, sino la definición de la problemática de nuestro sujeto de estudio, del usuario. Y luego viene el brainstorming, la lluvia de ideas de lo que nosotros y nuestro equipo en realidad puede pensar que solucionará el problema de este usuario, al que nos hemos acercado con empatía. Con ello haremos el primer prototipo que podremos testear con el cliente. Es así que ustedes pueden darse cuenta que existen hilos conductores que van desde el primer paso, que es la empatía, hasta el último. Y muchos de ellos se repiten y en las últimas etapas hay muchos hilos en realidad.
Y esto en realidad viene porque en cualquier momento nosotros podemos volver de la empatía a la definición y de la ideación y podemos volver de nuevo a la definición. ¿Por qué? Porque cada paso que damos lo vamos a hacer en equipo y no siempre acertamos a la primera. Por ello es que Design Thinking es clave para encontrar soluciones dinámicas, ágiles. Recordemos que Design Thinking está en el marco ágil y es por ello que veremos lo siguiente. Con respecto de la empatía aplicada a la educación, tenemos que entender que la empatía es por los estudiantes y por los profesores. Recordemos que en un aula, ya sea de nivel primario, secundario o superior, existimos dos partes, el estudiante y el docente. Por lo tanto, debemos encontrar soluciones que, si bien es cierto, son centradas en el usuario, que es el participante o el alumno, también debemos tener en cuenta al docente que lo imparte. Siguiente es que debemos reconocer que nuestros estudiantes estarán en un mundo muy diferente de acá a unos años. Por lo tanto, debemos pensar siempre en cómo será ese futuro y esa realidad que lo rodeará en unos 5, 6, 10 o 20 años. Si bien es cierto, nosotros somos docentes hoy y capacitamos hoy con las metodologías que hoy tenemos y las herramientas que hoy tenemos, debemos preparar a nuestros alumnos para mirar hacia el mañana. Esa es nuestra labor y es parte de la labor docente. Con respecto de la ideación y del prototipado, debemos comprender que existen planes estratégicos típicos, los que ya venimos haciendo, por ejemplo, grupos grandes, carpetas, files, y que son demasiado objetivos y son demasiado rígidos quizás. Hoy en día, por ejemplo, con respecto de las herramientas de tecnología, contamos con diversas maneras de poder almacenar información, ya sea en el Google Drive, en alguna carpeta o en algún software que nosotros estemos utilizando, ya sea en la educación o como parte, por ejemplo, de la educación, tal y cual lo estamos haciendo el día de hoy. Es por eso que debemos también investigar qué herramientas digitales pueden apoyar nuestras clases. Hoy en día podemos hablar de diferentes metodologías. Los marcos ágiles son uno de ellos y dentro de ellos podemos mencionar a herramientas como Scrum, Canvas, Kanban, Design Thinking, Lego Serious Play y podemos mencionar muchas otras. Sin embargo, debemos también comprender que cada una de ellas tiene un contexto diferente. Por eso es importante también entender que los contextos y los alumnos son diferentes y debemos tratar de adaptarnos a ellos con los recursos y con los medios que ellos tienen. Para el prototipo, recordemos que nosotros en Design Thinking, si lo traducimos al español, se trata del diseño del pensamiento. Y esto es importante porque, como ya lo hemos visto en la primera parte del módulo 1, Design Thinking crea un modelo, un cambio de pensamiento. La metodología ágil es eso, el cambio del pensamiento, a entender que podemos equivocarnos, pero lo importante de equivocarse es que podemos darnos cuenta de este fallo muy rápidamente, seguir, no quedarnos en el bucle, recuérdenlo, no quedarnos en el bucle y avanzar. Por eso es que es importante facilitar equipos multidisciplinarios. No se preocupen, que lo veremos más adelante. Como la parte del testeo, nosotros tenemos que también observar que debemos aprender de los errores y no luchar contra ellos. Equivocarse no está mal, errar no está mal. Nosotros debemos aceptar que errar es un paso más hacia encontrar la respuesta. Design Thinking tiene un pensamiento bastante humilde en este caso. Por eso es que es importante también que podamos aprender otro tipo de liderazgo. Hay muchos cursos de capacitación que podemos también complementar con este. Recordemos que ustedes van a ser facilitadores, líderes de equipos multidisciplinarios
y donde ustedes guiarán no solamente luego a otros docentes, a otros capacitadores, sino también podrán formar grupos de alumnos que se dedicarán a resolver los desafíos del mañana. He ahí el reto principal. No nos enamoremos del primer prototipo. Recordemos y veremos también más adelante en los siguientes módulos que el primer prototipo será testeado con el usuario. En este caso, deberán testear su prototipo con el cliente, que será el participante o el alumno. Es él o ella quien tendrá las respuestas de lo que él o ella quiere en base a sus problemáticas. Por eso es que es tan importante seguir estos pasos y cumplirlos. Tercero, debemos también averiguar cuándo pivotar, cuándo testear, cuándo generar esta muestra que podrá ser utilizada para el cliente. Recordemos que también el cliente no siempre está muy seguro de lo que necesita. Es por eso que una vez que nos hayamos puesto de acuerdo con el equipo y hayamos podido hacer el primer prototipo, debemos nosotros ponernos de acuerdo para acercamiento primero con el cliente. A veces necesitamos tener un rumbo y no siempre el rumbo será claro. Por eso es que debemos seguir iterando y haciendo soluciones cada vez de mayor fidelidad. Por ejemplo, nos ha pasado, hemos tenido una experiencia con un cliente X. Este cliente X tuvo un proyecto de cambio y de mejora. Este cliente pasó primero a cambios en 6 semanas, puesto que quería hacer un cambio a nivel curricular. En el primer año tuvo este cambio. En el segundo año tuvo plataformas de software que tuvieron idea y tuvieron también presupuesto dentro de la organización. Sin embargo, luego y a pesar de haber comprado softwares, los cambios fueron leves. En el tercer año, que fue por allá en el 2014-2015, el rediseño que fue importante en su modelo no fue el de impacto que ellos esperaban. Y esto tuvo razón de ser por los ítems que ya hemos hablado. Empatía, puesto que no hablaron con el usuario y solo compraron el software que ellos decidieron que necesitaban. No hablaron con el usuario y no habían encontrado en el usuario entonces las aptitudes necesarias y los recursos necesarios para poder utilizar este software. Y tercero, sobre la malla curricular y los aspectos relacionados a la malla, luego tuvieron algunas preguntas y consultas, puesto que no todos los alumnos se encontraban aptos para este cambio de malla curricular. Sin embargo, cuando pusieron su mirada en esta herramienta, en este marco ágil, con Design Thinking, el aprendizaje fue mixto. Pudieron aprender tanto del usuario y el usuario también aprendió mucho de la unidad escolar. El nuevo reporte que ellos tenían esperado fue creado en solo 6 semanas. Ellos esperaban también tener un plan de estudio integrado y de hecho lo lograron. Pusieron a las categorías de clases como historia, química, no solamente alineadas a lo que pedía la malla curricular, sino también con los requisitos muy específicos donde los profesores podían saber qué es lo que habían aprendido el año o ciclo anterior. Esto ayudó mucho, puesto que los alumnos efectivamente salían del grado teniendo los conocimientos apropiados. Y cuarto, el mobiliario que se esperaba comprar, software, recursos y demás, sí tuvo el impacto que se esperaba, puesto que ya no pensaban en el momento, sino tenían pensado en el alumno del siglo XXI. Recordemos que Design Thinking es una herramienta. Entonces,
nosotros seguimos con la planificación y el cronograma tradicional. ¿Quién no ha tenido la idea de hacer cambios? Pero seguimos con los mismos presupuestos, las mismas metodologías de contratación de personal y las mismas instalaciones, sin cambios. El día de hoy tenemos muchos cambios. Tenemos también, por ejemplo, un plan de agencia educativa. Hoy por hoy tenemos todos nosotros una planificación sobre la educación. Y esto es importante porque debemos trabajar en modo continuo para que esto siga siendo posible. De hecho, muchos colegios, universidades e instituciones educativas utilizan las metodologías ágiles para innovar y seguir creciendo, seguir investigando nuevas propuestas. Si no, pueden ver una de ellas en este momento, que pueden ayudar a los alumnos y a los participantes a ser capacitados de una manera distinta, poniéndose en el lugar con mucha empatía, en el lugar del estudiante o de la persona que necesita ser capacitada. Y recordando que el diseño del pensamiento, que Design Thinking es una herramienta que nos va a ayudar a cambiar nuestra forma de pensar. Debemos entender que es ahí donde comienza la transformación digital. No podemos hablar de transformación digital si no hablamos de transformación cultural. Y en este primer apartado, en este módulo 1 y en esta segunda parte, recuerden que nos debemos plantear cuáles son los retos que vemos en el aula o en la sesión de capacitación que cada uno de nosotros tiene con respecto de nuestras labores de docente. Si el entorno cambió, ¿qué tanto hemos cambiado nosotros? Y sobre todo, ¿qué porcentaje nos asignamos en un cambio? ¿Un 10%? ¿Un 20%? ¿Quizás hemos cambiado en un 50%? ¿Cómo ven la educación ustedes este año? ¿Cómo se la imaginan en 5 o 10 años? Si se la imaginan igual que ahora o se la imaginan muy diferente al día de hoy, ¿nos estamos preparando para ello? Recordemos que si una variable cambia, la ecuación va a cambiar. Que Design Thinking es una metodología dentro de un marco ágil, por lo que nos ayudará a adaptarnos a los cambios que siempre vemos. Recordemos que los cambios son lo único que no cambia. Los cambios son constantes. Y que el usuario, el participante o el cliente siempre estará en el centro de nuestro proyecto, porque es para él o para ella que nosotros nos estamos capacitando y es para ellos que nosotros diseñamos soluciones enfocados a solucionar sus problemas. Muchas gracias.